Historia contemporánea del régimen político mexicano, que es el que emana de la Revolución Mexicana, fundamentalmente, el lugar y función de la Ciudad de México como capital de la República y de su régimen de gobierno, antes Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, tiene una singularidad muy característica, de tal suerte que podremos decir como hipótesis de trabajo que la dialéctica política nacional lleva un ritmo y la dialéctica interna del gobierno de la ciudad y de la vida de la ciudad lleva otro ritmo, lo que nos ofrece un cuadro muy interesante, que abre muchas cuestiones de todo tipo teórico y evidentemente que técnico. Solo a partir de 1997 las autoridades gubernamentales y también parlamentarias de la Ciudad de México son electas, llegan a sus puestos a través de escrutinios electorales y hay entonces todo un cuadro de normas y de leyes electorales que están teniendo una aplicación muy concreta y que están con reformas en marcha, y esto es de lo que vamos a hablar en la hora siguiente en Plaza de Armas. No se vayan. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en el programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y pueden enviarnos un correo, si así lo desean, en la dirección plazadearmas21@gmail.com. Presento a nuestro invitado, mi querido amigo y colega Rafael Morales, analista político. ¿Qué tal, Rafael? Hola, Ismael. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, pues ya les decía en la introducción, de hecho no habíamos quizá hecho un programa dedicado a estas cuestiones de la Ciudad de México como el centro político, digamos, de la República, pero que no es exclusividad de México. En muchos otros países las capitales tienen un estatus muy singular por razones históricas determinadas. En todo caso, esto es lo que ocurre también con el Distrito Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, antes Departamento del Distrito Federal, y como les digo, pues en realidad el gobierno de la Ciudad de México es una parte en sí misma del sistema político en su conjunto, así como hay distintos poderes, etcétera, lo que los clásicos, ¿verdad?, señalan como las partes fundamentales de un gobierno, ¿verdad?, los poderes legislativo, ejecutivo, legislativo, etcétera. El gobierno de la Ciudad de México en sí misma, dada la amplitud de su burocracia administrativa, dada la centralidad que tiene como capital de la República, como epicentro político, en fin, todo esto hace que la Ciudad de México sea ya de suyo una plataforma política en el cuadro general de la República. Y a la luz de esto, podría parecer singular, paradójico si se quiere para algunos, el hecho de que pues las autoridades del gobierno local no solamente a partir de algunos años son sometidos a escrutinio electoral para llegar a sus cargos. Entonces, por un lado, desde ciertas perspectivas analíticas, México está sometido a un proceso de transición democrática, así se le analiza desde distintas perspectivas, y el gobierno de la Ciudad de México pues se supone que también está en ese proceso, pero con otro ritmo. Esto implica meternos a las cuestiones ya locales de legislación electoral, procedimientos electorales, códigos electorales y los procesos electorales mismos. En 2012 tuvimos un proceso electoral nacional y también local, y el próximo año pues habrá también elecciones locales y también habrá reformas electorales. ¿Por qué, Rafael, no nos explicas cómo se ha desarrollado todo este esquema de procedimientos y de legislación electoral en la Ciudad de México, y luego ya nos metemos más a fondo? Sí, Ismael, muchas gracias. Pues yo creo que haces una muy buena introducción. En general hemos analizado el desarrollo de la Ciudad de México siempre visto desde la operación general del sistema político, desde la parte del todo y luego hacia uno de sus componentes.
Creo yo que esta relación se invierte y empezamos ahora a analizar la manera en la que se relaciona la parte con el todo, la Ciudad de México con el sistema. ¿Por qué? Porque la subordinación de la Ciudad de México a los poderes federales empezó, digamos, a disolverse conforme se empezaron a crear un conjunto de instituciones de orden local. Pensemos en lo inmediato en la conformación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que se crea en 1988. Todavía bajo el dominio y la vigilancia de los poderes federales. Hasta ese entonces, la Asamblea Legislativa y los órganos de gobierno local pues dependían en buena medida de la voluntad del presidente, pero con la reforma federal nacional de 1996, la Ciudad de México emprende su propio proceso de democratización, emprende su proceso de evolución hacia el cambio político, que es el proceso que nos tiene justamente hasta el día de hoy con un estado actual de la democracia, donde tenemos un régimen de competencia abierto, partidos políticos que pueden competir en diversos ámbitos, con autoridades electorales medianamente estables. En realidad es un proceso que nos ha llevado aproximadamente 12 años y que se ha, digamos, ordenado en función de, desde luego, la Constitución Política Mexicana a partir del artículo 122 fundamentalmente, que es el que reglamenta la vida de la Ciudad de México y la relación con los poderes federales, pero también con la creación del Estatuto General de Gobierno, que sería una suerte de protoconstitución creado en 1994 y desde entonces, la creación de las leyes electorales, de los códigos electorales, a partir fundamentalmente de 1999, con la creación del Código Electoral del Distrito Federal. Entonces, si lo vamos viendo, es Constitución, Estatuto de Gobierno y leyes electorales las que han ido encauzando, digamos, en la forma, a través de las normas, a través de las leyes, la ruta histórica que ha tenido la Ciudad de México para desprenderse, digamos, del centro político y sobre todo de la lógica o de la evolución del propio sistema político mexicano en su versión, digamos, más amplia o nacional. Habría que decir que dentro de los estados de la Federación, los 31 estados, más el Distrito Federal, habría que señalar que dentro de ese esquema federal todos los estados tienen una constitución propia. Claro. Y bueno, sus órganos legislativos y de gobierno, claro. Y el gobierno de la Ciudad de México no tiene una constitución propia, de tal suerte que puntos fundamentales de su curso administrativo y de gobierno está sometido a poderes federales, fundamentalmente, corrígeme si me equivoco, nombramiento de secretario de Seguridad Pública y procurador general Procurador de Justicia del Distrito Federal, además de que los presupuestos locales están sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados. Del Congreso de la Unión. Congreso de la Unión, cosa que no existe con otros estados. Es otra vez es todo paradójico porque hay estados como por ejemplo, pues pongamos por caso algún estado del sur, yo creo que Chiapas por ejemplo, o Tabasco, o Oaxaca, que tienen esta autonomía formal, pero en realidad tienen una altísima dependencia, por lo menos en el terreno presupuestal, una dependencia con la Federación, mientras que la Ciudad de México tiene bastante fuerza presupuestal, por razones evidentes, es la ciudad más importante de las del mundo, ¿verdad? No nada más de la República, pero entonces tiene una autonomía económica y presupuestal fuerte, pero tiene anclajes legislativos que lo atan a los poderes federales, precisamente porque es un factor de poder político dentro del sistema mexicano. Político. Claro, y la evolución, digamos, de la Ciudad de México, lo que tú llamabas la transición a la democracia en nuestra ciudad capital, pues ha sido en muchos aspectos un factor de presión para el propio sistema político, en lo general, para avanzar, digamos, en algunos cambios fundamentales. En la Ciudad de México tenemos inclusive algunas normas electorales que son mucho más avanzadas que la norma federal. Y en buena medida el proceso de liberalización política en la Ciudad de México, la apertura, por ejemplo, a ciertos temas que no se discuten a nivel nacional, pues terminan siendo siempre un factor de presión respecto a los debates nacionales. Entonces, la Ciudad de México históricamente ha sido de alguna manera una plataforma de aceleración histórica o del cambio histórico. Y esto cobra muchísima importancia, sobre todo porque aquí en la capital de la República están anidadas pues las vanguardias políticas, las élites que al final del día son las que están planteando los grandes cambios a nivel nacional. Por eso es importante analizar el curso que ha seguido el proceso de democratización en la Ciudad de México, porque ese curso nos puede dar señales o pistas sobre la evolución general del sistema político mexicano para los próximos años. Claro, porque como bien señalas,
pues es característico que del 97 que se abre digamos, el escrutinio, se abre a escrutinio electoral la llegada a los procesos políticos, digamos, para elegir a jefe de gobierno y delegaciones y representantes, hoy diputados locales. Desde el 97 para acá, por lo menos a la escala del gobierno de la Ciudad de México, todos los gobiernos han quedado en manos de las plataformas o de las coaliciones de la izquierda, fundamentalmente el Partido de la Revolución Democrática. Otro dato más que añade a la singularidad o al excepcionalismo, para nombrar ese título tan gustado de Lipset, ¿no? Sí, de Seymour Martin Lipset, y que por ahí ha sido replicado con mucha menor fortuna por sí, politólogos sí, renegados. La excepcionalidad mexicana. Decepcionados, ¿no? Pero sí, tienes razón, la Ciudad de México goza de un estatus jurídico excepcional, goza de unas condiciones materiales también excepcionales, como lo mencionabas. Es la única entidad de la República Mexicana que tiene el mayor índice de autonomía fiscal, que tienen la posibilidad de generarse y de allegarse a sus propios recursos. Si no me equivoco, más o menos alrededor del 50%, un poquito más del 50%. Quizá un poquito más del 50%. Del presupuesto de la Ciudad de México es de recursos propios. De recursos propios, así es. Entonces, la Ciudad de México tiene todas estas características y pues ha llegado a conformar un electorado muy sofisticado, un electorado muy informado, que está politizado y que es capaz precisamente de mantener un nivel de competencia muy alto frente a otras entidades de la República. Con todo, y aunque no lo parezca, la competencia, por ejemplo, por las delegaciones, por las diputaciones locales, las elecciones por la jefatura de gobierno, son elecciones al final del día reñidas. En la Ciudad de México se vive una competencia multipartidista que se extraña, por ejemplo, en cualquier otra entidad fuera de la Ciudad de México. Pensemos Guanajuato, pensemos, por ejemplo, Chiapas, tal vez, estados donde solamente compiten dos organizaciones, y en cambio en la Ciudad de México hay condiciones muy buenas para que haya una competencia política, digamos, integral, y donde hayan condiciones para que el poder político esté en disputa real cada 6 años. Ahora, entonces, en función de este cuadro, pues hay varias posiciones, dos de las cuales serían, que yo las he escuchado, dada esta excepcionalidad en los hechos, digámoslo así, y jurídico formal del gobierno del Distrito Federal, hay quienes dicen que habría que homologar ese estatus de la Ciudad de México al resto de los estados de liberación. Pero he escuchado argumentos que sostienen que no, que la Ciudad de México tendría que mantener su excepcionalidad. ¿Tú qué dirías a ese respecto? ¿Se tendría que mantener cierta excepcionalidad con algunos ajustes? ¿Habría que incorporar a la Ciudad de México o a su gobierno al formato homologado del resto de los estados o no? Bueno, en realidad esto yo creo que no se debería ver como un asunto de preferencias, porque lo que se advierte es que hay varias tendencias históricas que están atravesando el desarrollo de la propia ciudad. La primera de ellas es la apertura política. La tendencia a la democratización en la ciudad es una tendencia histórica. Yo podría decir que era inevitable que esto sucediera, que se abriera la Ciudad de México al pluralismo político, a la competencia, y que al final fuera en esta ciudad donde la izquierda se anidara por ser la organización política que tiene, digamos, las opciones políticas de vanguardia, digamos, frente a las otras ofertas políticas. Pero la otra tendencia histórica es justamente la que tú mencionas. La Ciudad de México tendencialmente tendrá que adoptar una constitución propia y tendrá que adoptar un proceso político que sea enteramente similar al de las otras entidades del país. En términos jurídicos no hay ningún problema, no hay, digamos, ninguna contradicción entre la convivencia de los poderes federales con un gobierno local que tenga su propia constitución. Esto sucede en otras capitales y no viene al caso, digamos, hacer el análisis pormenorizado. Lo cierto es que esta es una gran tendencia histórica y la razón por la cual no hemos podido avanzar más en este tema es precisamente porque algunas fuerzas políticas que han quedado en desventaja en la competencia en la Ciudad de México creen que si se le dan estas condiciones a la ciudad, pues la izquierda podría, digamos, permanecer en el poder por mucho tiempo más. Desde luego, esta es una posición poco afortunada porque de cualquier forma, en algún punto del tiempo, la Ciudad de México tendrá que someterse a un proceso de alternancia. Y esto será muy saludable. Y cuando llegue ese momento, para los que lleguen al gobierno, podrán beneficiarse con una constitución y unas instituciones locales que también podrán echar a andar para sus propósitos políticos. Sí, porque también se da una paradoja, otra más, para explicar, ¿verdad?, la excepcionalidad de la Ciudad de México,
que es la siguiente. Lo que se observa, por lo menos desde 88, como dices, que se crea la Asamblea de Representantes y que a partir de 1988 pues, es un poco el punto de inflexión en la dialéctica política nacional por cuanto a las transformaciones políticas, etc. De 1988 a 2012, en todos los procesos electorales, la izquierda no ha podido llegar al poder. En algunos de una manera bastante, no sé cómo decirlo, ilegítima, cuestionada, etc. Quizá 1988, en 94 no hubo ninguna duda de que ganó Zedillo, en 2000 tampoco, no hubo ninguna duda de que ganó Fox, en 2006 yo creo que fue la más dura, donde hubo más tensión y el régimen entró en crisis, digamos, casi que orgánica quizá no, pero crisis severa, ¿verdad? Y 2002, en fin, estamos en esas. Pero en lo que se ve desde el 88 para acá es que la izquierda pues nomás no puede llegar al poder, hágase hecho como se haga hecho eso, ¿verdad? Pero entonces tenemos que a escala nacional pues la izquierda no llega a la presidencia de la República, pero a escala de la Ciudad de México la izquierda se consolida porque en la elección pasada el jefe de gobierno electo, el doctor Miguel Ángel Mancera, llega con el mayor margen de votos en la historia de las elecciones de la Ciudad de México. Entonces hay otra vez dos tendencias que están consolidándose. Se consolida a escala nacional, que la izquierda nomás no llega, pero se consolida a escala local, que la izquierda es la fuerza fundamental de la Ciudad de México. Déjame utilizar una frase que me parece que dijo Trotsky: lo que vemos es un desarrollo desigual y combinado, ¿no? Un desarrollo, digamos, en distintas velocidades, a escala local y nacional, pero también un desarrollo combinado en términos de la serie de decisiones que comparten ambos niveles de gobierno. En buena medida, el avance que tenemos de la apertura política en la Ciudad de México se debe precisamente a esa serie de decisiones compartidas con el gobierno federal. Si la Ciudad de México se encuentra en una situación donde no alcanza a despegar del todo respecto a ciertos temas como quizá coordinación metropolitana, seguridad pública o inversiones, empleo, etcétera, esto se debe fundamentalmente al pobre desarrollo también del orden federal, a las decisiones que ha tomado el gobierno, la presidencia de la República en las últimas 3 décadas. Entonces, esto en un federalismo pues termina afectando a las unidades constitutivas. Toda decisión nacional pues tiene efectos que tienen que absorberse, digamos, en el orden territorial, y la Ciudad de México me parece que ha estado sujeta precisamente a estos vaivenes. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la izquierda llega al poder en 2006 o en 2012? Pues hubiera podido haber una sincronización interesante entre dos tiempos, digamos, dos tendencias históricas, y se podría, digamos, romper con el esquema de desarrollo desigual y combinado. En este caso podría haber un desarrollo paralelo, un desarrollo igual y un desarrollo combinado. Pero esta sincronización no se ha podido dar por lo que tú mencionas, Ismael, porque la izquierda a nivel federal no ha podido llegar al poder, a pesar de que en la Ciudad de México ha podido conseguir el gobierno mantenerse en y sobre todo pues echar a andar sus programas, sus políticas de gobierno, que son las que al final de cuentas se han convertido como en la principal oferta para el electorado capitalino. Y es que esto tiene que ver precisamente con el origen del régimen político tal como se diseña, o no se dice, se resulta de la Revolución Mexicana, que fue precisamente cuando con la presidencia de Álvaro Obregón se somete al gobierno de la Ciudad de México y desde entonces queda subordinado el gobierno de la Ciudad de México al presidente, a la figura presidencial. Porque ahora que mencionas esto de el hipotético triunfo o el eventual triunfo que hubiera tenido López Obrador en 2006, por ejemplo, pues digamos, desde un punto de vista estratégico, un gobierno en alianza con el gobierno de la ciudad hubiera tenido una potencia y una perdurabilidad tremenda, ¿no? Yo creo que por eso precisamente es tan problemático permitir que se dé. Claro, ahora hay personas que sostienen que el triunfo de la izquierda en la Ciudad de México se debe a ciertos dispositivos institucionales, como la cláusula de gobernabilidad o a las fórmulas de proporcionalidad que algunos creen que se han utilizado de manera incorrecta. Lo cierto es que la izquierda en la Ciudad de México, como yo mencionaba hace un rato, ha contribuido a formar al electorado capitalino, a informar políticamente a los votantes que viven en esta ciudad, y ha habido un entendimiento muy interesante entre esta oferta de gobierno y las necesidades o los intereses de este electorado, que para el día de hoy está perfectamente bien asentado en la ciudad. Es decir, ha habido una
sincronía entre los intereses de la élite y las necesidades de la población. Y eso en buena medida eso es lo que ha mantenido, digamos, ¿De la élite te refieres de la clase política? Sí, de la clase política, la izquierda, digamos, sí. capitalina. Esta vinculación entre clase dirigente y gobernados, creo yo que no se repite en otras entidades de la República. Y hay que decirlo, el sistema electoral de la Ciudad de México no ha sido, en estricto sentido, el dispositivo que ha permitido que la élite gobernante se mantenga en el poder, porque las leyes electorales en la Ciudad de México han seguido también un curso democratizador. Tenemos instituciones electorales muy consolidadas, un instituto electoral con consejeros que se eligen a través de procesos públicos abiertos, un tribunal electoral con magistrados que funciona perfectamente bien. En fin, tenemos realmente instituciones electorales a las cuales no le podríamos imputar en un principio, digamos, la responsabilidad de mantener a la izquierda gobernante en el poder, ¿no? Vamos a hacer un corte y volvemos con esto para que nos expliques cuál es, ya con más detalle, la historia de las instituciones electorales en la Ciudad de México. Ya volvemos, estamos hablando sobre pues, la excepcionalidad del Distrito Federal para recordar los clásicos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Rafael Morales, analista político, sobre la singularidad de la Ciudad de México como capital de la República y de su régimen interno como gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro del cuadro general de las instituciones de la República, pues señalando pues toda una serie de paradojas, ¿verdad?, de contradicciones al parecer que nos señalan precisamente cómo hay quizá dos planos, dos ritmos, dos pistas en la dialéctica política nacional y la dialéctica política de la Ciudad de México. ¿Por qué no nos explicas, Rafael, un poco más o menos la historia de estas instituciones del Instituto Electoral del DF, cómo se ha consolidado y un poco cuáles son las reformas que están por venir, si es que hay algunas, y más o menos cuál es el escenario para 2013? Sí, la historia, digamos, de la democracia en la Ciudad de México se puede resumir respecto a los últimos 10 años, o un poco más, quizá 12 años. Tendríamos que comenzar precisamente con la creación del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, creado en 1994, que es precisamente el que da pie a la formación de las instituciones políticas en la ciudad, conforme a la división de poderes, la manera en la que se replican los órdenes de gobierno federal en escala local, en la medida en que vivimos en un régimen de orden federal. Bueno, ¿dónde empieza la historia electoral de la Ciudad de México? Comienza con la creación, como decía hace un momento, de su primer código electoral. El Código Electoral del Distrito Federal se crea en 1999 y a partir de entonces se empiezan a definir con toda claridad cuáles van a ser las instituciones y las autoridades electorales encargadas de definir la manera en la que se compite por el poder y la manera en la que se accede al poder, propiamente el régimen electoral. Este código electoral pues definió la figura de los partidos políticos, definió la figura, por ejemplo, de las candidaturas ciudadanas, una cosa muy novedosa, definió un régimen de fiscalización, privilegió, por ejemplo, el financiamiento público al privado y además definió por primera vez la conformación de autoridades electorales, fundamentalmente a través de un instituto electoral del Distrito Federal, conformado por un Consejo General, un órgano colegiado, que iba a ser el responsable precisamente de la organización de las elecciones en la Ciudad de México. Este año, 1999, es muy importante porque con esa legislación electoral se abre formalmente todo el proceso de democratización. Sucesivamente a este código se le fueron añadiendo algunas reformas y modificaciones importantes, sobre todo como resultado de las insuficiencias de la primera ley. Toda primera ley, pues cuando se pone en práctica, comienza, digamos, a advertir sus limitantes, pero el legislador en la Ciudad de México tuvo el acierto para ir modificando, para ir generando nuevas reformas que nos permitieran tener códigos electorales de avanzada. ¿A qué me refiero? Después de 1999, incluso ese mismo año, en 2003, en 2005, en 2008 y todavía en 2010 se hicieron reformas a este código
con las cuales pues tenemos ya todo un complejo institucional muy especializado, donde tenemos árbitros electorales que ya tienen una experiencia acumulada de prácticamente una década, donde tenemos tribunales electorales donde todos los ciudadanos a la hora de ir a votar pues pueden demandar la tutela de sus derechos político-electorales. Es lo que yo te comentaba hace un momento. La Ciudad de México tiene un modelo electoral muy bien asentado, que permite precisamente que cada 6 años pues no existan conflictos postelectorales como los vemos a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas reformas electorales a lo largo de los últimos 10 años? Pues que hemos llegado a consolidar un sistema electoral y de partidos donde se ha privilegiado la competencia y donde se ha privilegiado fundamentalmente el acceso al poder vía las elecciones democráticas. ¿Hay reformas en puerta? Desde luego, hay una reforma que se tendrá que procesar el próximo año o en los próximos meses como resultado de la última reforma electoral federal que incorpora, por ejemplo, en la Constitución la figura de las candidaturas ciudadanas. Entonces, a eso me refería yo hace un momento con el desarrollo combinado. Cuando la Constitución o las leyes electorales a nivel federal son transformadas, los estados, a través del 116 o del 122 para la Ciudad de México, tienen que adoptar esos cambios que se realizan a nivel federal. Entonces, la Constitución mandata a los estados a incorporar en sus legislaciones mecanismos, como decía hace un momento, de transparencia, de fiscalización, de autoridades electorales íntegras. Y ahora, en este caso, con la última reforma electoral, todas las legislaciones electorales locales tendrán que adoptar los criterios de candidaturas ciudadanas, que es un asunto bastante complicado. La Ciudad de México tendrá que entrar en esa discusión el próximo año, entre otros tantos temas. Hay dos cuestiones que te las voy a plantear para ver qué te sugiere. Nos has explicado ya cómo está el diseño institucional, jurídico, formal de este proceso, pero viendo las cosas desde un punto de vista social, ¿verdad? Así para entendernos, y político, te planteo dos cosas. Por un lado, a ver qué te parece. Por un lado, el temblor de 1985, que fue un acontecimiento que destapó toda una serie de organizaciones sociales, de energías cívicas, de energías ciudadanas, ¿verdad?, que potenciaron el ya de suyo densidad, ¿verdad?, de la Ciudad de México. Por un lado, el temblor de la Ciudad de México, la organización social de la que se deriva de ahí. Y por otro lado, no sé qué te parezca, la regencia de Manuel Camacho Solís, que a partir del 88 también tuvo una muy singular curso, ¿verdad?, político, de apertura, de planteamiento de nuevas cuestiones, que me parece que esos dos componentes también no pueden perderse de vista en el curso histórico reciente de los cambios de la Ciudad de México. ¿Qué te sugiere esto? Lo que pasa es que precisamente estas tendencias históricas de las que hablábamos tuvieron un efecto sobre la integración de la red política de la Ciudad de México o de su clase política, siguiendo a Gaetano Mosca. ¿Qué significa esto? Que hubo una reconfiguración de los integrantes de estas redes políticas en la ciudad, que hubo un reemplazo de los viejos liderazgos históricos, claro, fundamentalmente del PRI. Que antes, claro, a eso iba. Algunos le llaman relevo generacional, yo no usaría esa palabra, pero lo cierto es que hay una recomposición política, claro, hay una reestructuración de la clase gobernante en la Ciudad de México. Que surge de ahí un poco, ¿no? Que surge de ahí, que surge del crack del 88, de la crisis del 88. Las asambleas de barrios. Y desde luego del movimiento urbano popular, sí, como resultado del el grave temblor del 85, que prácticamente pulverizó al centro de la Ciudad de México. Estos factores, añadidos con el surgimiento, digamos, de nuevas expresiones o tendencias políticas dentro del PRI, en este caso una corriente moderada liderada precisamente por Manuel Camacho Solís, pues de alguna manera fueron confluyendo en la condensación de un nuevo grupo de poder, sí, que al final vendría, digamos, a confluir en las elecciones de
97. Me parece que esas elecciones son claves porque ahí se conforma una nueva coalición política que viene a incorporar a liderazgos que se cinden del PRI, a liderazgos que surgen del movimiento urbano popular y desde luego que se articulan en función de la corriente nacionalista que es capaz, digamos, de articularlos en un proyecto de largo plazo. Entonces creo que las elecciones del 97 son claves. Son claves, sí. ¿Pero por qué son claves? Pues porque el que gana es Cárdenas, que venía del 88 como el vector que anotaba a escala nacional a toda la izquierda socialista y la nacionalista revolucionaria. ¿Pero de dónde? ¿Pero por qué tenemos elecciones en el 97? Porque hubo una reforma federal en 1996 que permite precisamente que la Ciudad de México desate su propio proceso de apertura política. Hay dos textos fundamentales de Manuel Camacho que están ahí en el Colegio de México, lo que lo conocen, los nudos históricos del sistema político mexicano, y hay otro que se llama Poder, Estado o Feudos Políticos. Son dos textos clave de los 70, muy interesantes, sobre todo en los nudos históricos del sistema político mexicano, en donde Manuel Camacho plantea ahí cómo, digamos, nos ofrece la anatomía del sistema político mexicano y señala cómo el gobierno de la ciudad tiene un papel fundamental en la dialéctica política general. Recuerdo aquí eso que decía Gramsci, que luego retoma Aricó del jacobinismo de las ciudades. En este caso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, en la ciudad me parece que esta nueva coalición de poder, precisamente, y lo decíamos hace un momento, ha permitido consolidar un electorado sofisticado. ¿Qué entendemos por esto? Pues un electorado político o un votante que está dispuesto a votar en función de temas de avanzada, en temas novedosos respecto de la evolución de la propia Ciudad de México. ¿Qué temas? Pues los temas de la apertura política justamente, los temas relativos, por ejemplo, a nuevas formas de convivencia social. Es decir, hay una nueva oferta política en la Ciudad de México que no se puede reconocer en otras entidades del país, precisamente porque en esta ciudad se terminó por anidar una coalición de gobierno que ha sido estable, que ha sido duradera, pero sobre todo que ha mantenido una oferta política que ha sido consistente con los grandes cambios inclusive que se ven a nivel mundial. Yo creo que eso ha sido uno de los éxitos por los cuales la izquierda en la Ciudad de México se ha mantenido en pie y no tan solo, digamos, por el diseño institucional de los institutos electorales o del régimen electoral en lo específico, ¿no? Ahora, en esta marcha, ¿verdad?, histórica que se está moviendo a distintos grados, a distintas escalas, podremos advertir ahora cómo lo que pasó, por ejemplo, en este proceso electoral de 2012, cómo hay, claro, está el antecedente previo de las alianzas, ¿verdad?, de 2009, 10 y 11. 2010 en realidad. Bueno, en realidad vienen de tiempo atrás, pero 2010 es cuando empiezan a tener, digamos, como un repunte más. Pero ahora lo que yo veo es que, por ejemplo, si tú adviertes la gobernatura del licenciado Arturo Núñez en Tabasco, la gobernatura de Graco Ramírez en Morelos, cómo está la posibilidad de que desde el gobierno de la Ciudad de México se articulen como nodos, ¿verdad?, en donde empiecen a replicarse los programas de gobierno de la Ciudad de México a través de está hecha con cálculo infinitesimal estas redes, ¿verdad? No es la presidencia de la República que se gana a escala nacional, que repito, es el tope en el que se sitúa históricamente la izquierda política, sino que la estrategia, ahora sí que sobre la marcha, lo que ha estado ocurriendo o lo que se puede quizá observar es cómo se puede articular esta red de nodos, ¿verdad? Gobiernos locales replicando políticas de gobierno que quien está abriendo brecha, el buque guía, digámoslo así, es el gobierno de la Ciudad de México, y quizá esta estrategia es la que está teniendo ciertos resultados, ¿no?, efectivos, ¿no? Podría ser una estrategia de largo plazo exitosa, siempre y cuando la izquierda identifique la emergencia de nuevos mercados electorales. Esto es una cosa que tiene que empezar a discutirse. Generalmente la competencia en México se da a nivel distrital. Tenemos 300 grandes distritos federales para integrar la Cámara de Diputados, más aparte un sistema de listas para la representación proporcional, y cada entidad, a su vez, tiene su propio trazado distrital para elegir diputados por mayoría y también para locales y también para integrar los criterios de representación proporcional. Pero lo que vemos es que, derivado de nuevos procesos de conurbación, de migración, se están generando nuevos mercados electorales
que los partidos políticos no están, digamos, atendiendo. Si la izquierda en la Ciudad de México quiere superar su ámbito tradicional de competencia, que es el centro del país, y la zona sur, sureste, etcétera, lo que requieren es ir a buscar esos nuevos mercados electorales para avanzar hacia el norte. De lo contrario, si la izquierda no rebasa, digamos, el centro del país, y decir centro, bueno, no es estar hablando de San Luis Potosí, que ese es realmente el centro del país, pero si la izquierda no rebasa su mercado tradicional de la Ciudad de México, si no llega a Hidalgo, por ejemplo, si no proyecta llegar por Aguascalientes, etcétera, difícilmente en el futuro va a poder aspirar a ganar la presidencia de la República. Esto significa que la izquierda tiene que nacionalizar su competencia y dejar de estar compitiendo de manera cómoda en 3 o en 4 entidades, donde puede ganar con altos índices, altos márgenes de competencia, justamente, pero nada más. Entonces, es necesario que la izquierda vaya a buscar estos nuevos mercados electorales si lo que quiere realmente es nacionalizarse como partido político en alguna de las alternativas que existen y desde luego ganar la presidencia, por ejemplo, en el 2018. Y otro dato interesante a este respecto es precisamente lo que tiene que ver con la Ciudad de México y el Estado de México. Toluca, Ciudad de México. Y además la zona conurbada. Son conurbaciones. El área metropolitana, que también es otra escala en donde la Ciudad de México tiene sus propias singularidades. Y además políticamente también tiene traducciones muy características, porque, repito, en la Ciudad de México se consolida la izquierda, el doctor Mancera gana como ningún otro candidato ha ganado. Hay que decir que este triunfo es precisamente la acumulación histórica de los gobiernos anteriores. Y entonces, digamos, si interpretamos al gobierno de la Ciudad de México como la plataforma fundamental de las alternativas de izquierda a escala nacional, lo que ocurrió fue que en el Estado de México pasó eso, que el Estado de México se convirtió, yo no sé si por primera vez, corrígeme tú, no sé si por primera vez en la historia, un gobernador del Estado de México, del grupo Atlacomulco, que también es una pieza del sistema político, pero no sé si sea la primera vez de la historia que el gobernador del Estado de México llega a la presidencia de la República. Esa alianza tan deseada que muchos hubieran querido, ¿verdad?, entre un presidente, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, eso hubiera sido una alianza explosiva, ¿verdad?, como Lenin y Trotsky. Pero esa alianza, lo que se está logrando, se dio en el gobierno en el Estado de México. Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, y el anterior gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Entonces, ahí hay otra dialéctica muy intensa, muy compleja, política, de fuerzas, de organización política, de base, que incumbe a la Ciudad de México. ¿Cómo analizar eso? Bueno, todo régimen federal permite ese tipo, digamos, de alianzas. Si recordamos lo que sucedió, por ejemplo... Perdón, ¿sí es la primera vez que ocurre? ¿Sí es la primera vez que ocurre? Es la primera vez que un ocurre. Gobernador del Estado de México... Claro, todos los gobernadores, desde Isidro Fabela hasta Arturo Montiel, habían aspirado a la presidencia de la República. Exacto. Y ninguno lo había conseguido. Exacto. Solamente, según yo, López Mateos era del grupo de Isidro Fabela, pero él no fue gobernador del Estado de México, fue secretario del Trabajo, y de ahí sale a la presidencia. Pero ningún gobernador del Estado, hasta Peña Nieto. ¿Correcto? Ninguno lo había conseguido, solo hasta esta ocasión. Y seguro, lo que tú dices es importante porque, como te decía, en un régimen federal es importante la relación que guardan las partes con el todo, ¿no? Un gobernador en México no puede tener una carrera exitosa si no tiene una buena relación con el gobierno federal. Esto es clave. Precisamente por lo que hablábamos hace un rato, por la distribución de recursos a nivel fiscal, todo lo que es el Fondo General, digamos, de participaciones, las aportaciones y las transferencias federales son un componente sine qua non para el desarrollo de las entidades. ¿Por qué? Pues porque en México la recaudación del gasto público está hipercentralizada y en cambio el gasto está completamente descentralizado. Entonces hay una dinámica, un juego de conveniencias entre gobernadores y gobierno federal porque se acepta de suyo la centralización en la recaudación, es decir, los gobernadores ceden gustosamente que el gobierno federal recaude todos los impuestos porque políticamente no es rentable, pero por otro lado
El gobierno federal, a cambio, permite que los gobernadores puedan gastar a manos llenas esos recursos prácticamente sin dar cuenta de ello al gobierno federal y desde luego, sobre todo, a sus gobernados. Entonces, desde luego que es clave la relación entre gobernadores y gobierno federal. En este caso lo que vamos a ver es una sincronización interesante entre Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila. ¿Qué es lo que hubiera podido pasar si López Obrador hubiera ganado en la presidencia de la República con Marcelo Ebrard? No se dio esa combinación. O con el doctor Mancera, digamos, ¿no? O con el doctor Mancera, claro, en este caso con el doctor Mancera, con el ya jefe electo. Pero vamos a ver de qué manera se potencia esa relación. Lo cierto es que se va a mantener la competencia electoral de la oferta de la izquierda gobernante en la Ciudad de México respecto de la oferta de ese PRI nebuloso, ideológicamente desvencijado. Va a haber una competencia para ver quién se queda con el control del cinturón de la zona conurbada, ¿no? Cuautitlán Izcalli, en fin, todas las zonas que están vinculadas al norte de la ciudad. Vamos a ver quién termina por adquirir ese control en los próximos meses. Vamos a hacer un corte más. Estamos hablando sobre la Ciudad de México y su singularidad política e histórica. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando con Rafael Morales, analista político, sobre el papel, el lugar, la función que tiene la Ciudad de México dentro del régimen político mexicano. Me estaba tratando de acordar, ahora que hablábamos de estas, el análisis de los gobiernos locales como una plataforma para llegar a la presidencia, estaba tratando de recordar qué presidentes venían de, porque eso también es todo un esquema de análisis interesante. ¿Cuáles de los presidentes de la República venían de las gobernaturas de sus estados o cuáles venían, que era un poco la tendencia, no sé si la tendencia un poco era que los presidentes de la República provenieran de los gabinetes del presidente de turno, fundamentalmente eran secretarios de Hacienda, secretarios de Gobernación, secretarios del Trabajo, como López Mateos, que ha sido el único secretario del Trabajo que es presidente de la República. Pienso, por ejemplo, en Miguel Alemán, él fue gobernador de Veracruz y después fue presidente de la República en 1946. En fin, ahora vemos pues a Enrique Peña Nieto, que es exgobernador y llega a la presidencia de la República. No se ha podido con los jefes de gobierno, ni López Obrador, ni el ingeniero Cárdenas. Con una característica, que esto hay que decirlo. En el pasado, para llegar a hacer una carrera en alguna gubernatura, primero se tenía que hacer una carrera nacional y tener muy buenos contactos con la élite nacional. Ahora, como en el caso de Enrique Peña Nieto, se puede llegar a una gubernatura con carreras enteramente locales. Y esta es una de las cosas que se le critica a Peña Nieto, que inclusive tiene un trato parroquial, que tiene, digamos, dificultades para hablar, por ejemplo, inglés, etcétera. Y desde esa... Claro, que localmente no tendría. Claro, desde ese ámbito local proyecta una carrera nacional y se convierte en presidente de la República. Esto es en verdad un patrón que se viene consolidando. Pensemos, por ejemplo, el caso de Vicente Fox, otro caso más, el único puesto, digamos, de orden, y no nacional, sino federal, que no es lo mismo, pues fue haber sido diputado federal. Y fue su único cargo, digamos, relevante. Después llegó a la gubernatura y desde ahí proyectó su carrera a la presidencia de la República. Esto en el pasado no era, digamos, un patrón dominante. Lo que tenemos entonces es que cada vez los estados se convierten en enclaves políticos donde los gobernadores pueden disponer de esos recursos en ese orden, en esos territorios, para poder alcanzar sus objetivos, digamos, de mediano o largo plazo. Y qué bueno que llegas a ese punto y nos remite a uno de los textos, ahora que hablamos de Manuel Camacho, este texto tan interesante que se llama, no el de los nudos históricos del sistema político, sino este texto que se llama Poder, Estado o feudos políticos. Él hablaba precisamente de la existencia de las gobernaturas como feudos políticos y la necesidad de rearticular todo eso en el entendido de que la presidencia se considera como un dispositivo de dirección histórica y estratégica, ¿verdad? No simplemente como una pieza, como lo fue, por ejemplo, Vicente Fox, una de los peores errores de la historia contemporánea de México.
en el entendido de que el presidente es una figura que quiere direccionar históricamente la nación hacia algún lado. Ahí era necesario reorganizar los feudos políticos. Ahora estaríamos, ¿cómo analizar en los últimos años este papel de los gobernadores y cómo analizarlo ahora? En relación, porque claro, una vez era, todo el siglo XX fue con el PRI, el presidente de la República, cabeza del régimen, jefe del partido y digamos cabeza del sistema de gobernadores. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo analizarlo? En el pasado había un acuerdo. El acuerdo consistía en que los gobernadores tenían que acotar su poder al ámbito local y que tenían prohibido tomar decisiones o participar en la política nacional, inclusive creando sus propias bases de apoyo. Es decir, todo gobernador que quisiera hacer una carrera nacional tenía que hacerlo con el concurso del presidente de la República o en su caso con alguna figura articulada con la coalición presidencial. Los gobernadores, por lo tanto, no tenían posibilidades de crear sus propias plataformas de crecimiento político nacional, tenían prohibido hacer alianzas entre ellos mismos, algo que vemos, por ejemplo, ahora recientemente con la Conferencia Nacional de Gobernadores, y desde luego pues estaban subordinados a la línea que les marcara el partido, que por lo demás era el partido que tenía el control de ambas cámaras del Congreso, el control de todos los gobiernos locales y a su vez de las legislaturas en ese orden. Ahora estos acuerdos se han roto, los gobernadores tienen la posibilidad de utilizar, como decíamos hace un rato, sus recursos para sus propios intereses nacionales, se pueden aliar, por ejemplo, y ahora tienen la posibilidad de utilizar muchos recursos provenientes de la Federación sin ningún tipo de transparencia o de fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que las gubernaturas se han convertido ya en plataformas presidenciales. Todo gobernador en sí mismo ya es un precandidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tal vez tiene que ver con la independencia fiscal, con los gobernadores que tengan, por ejemplo, entidades donde no dependan tanto, por ejemplo, de los recursos federales. ¿Por qué un gobernador, por ejemplo, de Michoacán no puede aspirar a la presidencia? Pues porque de cada peso que le transfiere la federación, precisamente que su presupuesto es altamente dependiente de la federación. Digamos que de cada 70 u 80 centavos que se gastan en un estado como Michoacán, pues provienen precisamente del gobierno federal, y eso pues no le da a un gobernador margen de maniobra, ¿no? Entonces los gobernadores se han convertido en actores que pueden disponer el día de hoy de viejos recursos que en el pasado les estaban vedados precisamente porque estos recursos estaban bajo el control del presidente de la República. Ahora hay que señalar algo también importante que es, no sé qué les parezca a ustedes y a ti, Rafael, suele hablarse mucho, ¿verdad?, de que la democracia y la democratización, digamos, se plantea como la solución maestra de todos los problemas, ¿verdad? Entonces, todo se resuelve con democracia, democratizando, ¿verdad?, las elecciones, democratizando los medios de comunicación, democratizando el ejército, democratizándolo todo, ¿verdad? Pero yo lo que observo es que si a esas vamos, lo que se observaría es, en efecto, un proceso en donde se descentraliza, hay alternancia política, etcétera. Pero, y aquí quiero llegar, hay un descontrol cada vez mayor del crimen organizado y de los poderes reales, poderes en serio, ¿verdad?, que tienen sometido incluso a ciertas ya regiones del país. Entonces ahí hay como una contradicción entre este proceso de liberalización y de descentralización y al mismo tiempo por otro lado, en segundo término, lo que tú dices, las plataformas de los gobiernos estatales convertidas ya en plataformas presidenciales, ¿verdad?, con un margen importante, dependiendo de las cuestiones presupuestales, pero también una cada vez mayor fuerza de los grupos criminales que también están sometiendo a los gobiernos locales a un grado de presión bastante dramática, al grado de que no sé si este año o el anterior, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas fue asesinado, muy seguramente por el crimen organizado. Entonces, cuidado con esto desde mi punto de vista, ¿verdad?, que todo es liberalizar ¿verdad?, y todo someter a la ciudadanía, pues cuidado, porque pues no es tan sencillo el asunto. No sé qué te parezca eso. Pues ha sido una descentralización desordenada, diría yo, más evolutiva que dirigida por un plan nacional.
Y esto tiene como consecuencia que los gobernadores se tengan que hacer frente, tengan que hacer cargo, digamos cada vez con más fuerza, de problemas para los cuales ellos no están preparados. Los gobernadores no tienen una fuerza militar propia con la cual se puedan proteger precisamente el crimen organizado. Esta está bajo el control del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y lo mismo la Policía Federal. A lo mucho lo que tienen los gobernadores son algunas policías mal pertrechadas, mal preparadas, sin capacitación, con las cuales pues desde luego no pueden hacer frente, ya no digamos al crimen organizado, sino ni siquiera a la delincuencia común y corriente. Pero esto, que en realidad daría pie para otro tema, nos debiera de llevar a pensar también el efecto de esa descentralización que se ha dado de manera evolutiva, porque los propios gobernadores no han aprovechado este proceso de reconducción política en sus territorios para tener un activismo más fuerte, digamos, a nivel nacional. Por ejemplo, los gobernadores han consentido que sea el gobierno federal el que emprenda las grandes reformas electorales. Prácticamente desde 1977 a la fecha, o inclusive antes, desde la primera reforma centralizadora del 46, los gobernadores han sido actores políticos que nunca han participado en el diseño de las instituciones electorales. Son los grandes perdedores de las reformas electorales en México, tanto en el viejo régimen como en el proceso de democratización. Hay que hacer aquí una excepción porque en el caso de los gobernantes de la Ciudad de México son los únicos casos donde sí han tenido un activismo mucho mayor a la hora de opinar y sugerir reformas que a su vez sean benéficas para el propio desarrollo de la ciudad. No es casual precisamente que desde la gestión de Marcelo Ebrard la bandera de la Constitución para la Ciudad de México sea ya una demanda que no deje de encabezar todo personaje político que quiera estar al frente de la jefatura de gobierno de la ciudad capital. Por eso me parece que hay que ponerle mucha atención a la evolución, por ejemplo, de las instituciones electorales de la Ciudad de México, porque estas al final de cuentas van a tratar de ser replicadas en escala nacional por los jefes de gobierno de esta ciudad. ¿Cómo está el calendario electoral para el próximo año? Mira, para el próximo año tenemos un calendario electoral bastante abultado. Hay elecciones prácticamente en la mitad del país. En 14 entidades de la República se van a celebrar elecciones para renovar ayuntamientos, para renovar poderes legislativos y en el caso de Baja California para elegir a gobernador. La verdad es que esto es todo un reto para los partidos políticos mexicanos, porque la oferta de la reforma electoral 2007-2008 era que se iba a reducir el calendario de las elecciones a la hora en la que se homologaban estos calendarios a una sola fecha, a mitad de año, pero lo cierto es que seguimos teniendo muchas elecciones, aunque estén a mitad de año, pero son demasiadas elecciones que ponen, digamos, a los partidos políticos a prueba porque tienen que coordinarse a nivel, digamos, nacional. Esto es un poco lo que platicábamos hace un rato. Si los partidos políticos no son capaces de nacionalizarse y de tener presencia en todo el territorio, pues estos procesos que permiten la concurrencia de elecciones en una sola fecha. Se cuela cualquier cosa ahí, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que obliga a que los partidos desplacen una cantidad impresionante de recursos en apenas unos cuantos días en muchos estados de la federación. Entonces es un gran reto. Aquí, desde luego, pues tiene, digamos, importancia el tema porque los gobernadores terminan patrocinando buena parte de las operaciones electorales de estos procesos en los distintos estados de la República. Y esto habla de digamos, del éxito histórico del PRI, sin yo tener nada que ver con el PRI, pero siendo objetivo, un poco el éxito histórico de este partido fue que, bueno, nace del poder político, de la cima de la revolución con Calles, pero precisamente se constituyó en un partido nacional que era un poco la idea de Obregón mismo, ¿no? De Obregón, de Emilio Portes Gil, sí. Y quizá de uno u otro gobernador que advirtió que la conformación de un partido de Estado era la única posibilidad o la clave para poder unificar a la clase política como un todo, en el Estado, por supuesto. Esto fue lo que no consiguió Carranza, porque él nunca tuvo un partido revolucionario que permitiera darle conducción al ejército constitucionalista, porque ese ejército en realidad era 3 grandes divisiones que tenían una coordinación provisional, pero al no existir un partido de la revolución,
ese ejército constitucionalista se terminó por disolver y en un sector pues traicionó al propio Carranza. Entonces, la clave de... El intento fue la Convención de Aguascalientes, que ahí fracasa. Que fracasa. Entonces, la clave del PRI, el éxito del PRI, fue haberse conformado en un partido político nacional. No nacional como lo vemos el día de hoy en algún párrafo de la Constitución, sino nacional en el sentido de poder distribuir toda su fuerza a nivel territorial. Desde el último municipio de Acancé en la península hasta el más pegado, digamos, hasta Tecate. Pues sí, finalmente ahí es donde ves toda la estructura del PRI operando. Si tú ves, por ejemplo, los porcentajes de representantes de casilla por este partido político, siempre son cercanos al 100%. Rafael, nos tenemos que ir. No sé si quieres hacer algún comentario final para cerrar rápidamente. Bueno, simplemente que sería importante retomar el tema de la Ciudad de México, de las elecciones y de su proceso de democratización, porque mucho de lo que pasa en la Ciudad de México y de las reformas por venir seguramente serán elementos para avanzar en reformas electorales federales más amplias. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti, Ismael. Acompañado. Bueno, pues desde 1808 lo sabemos muy bien, la Ciudad de México fue el epicentro de las grandes transformaciones que luego vendrían en la historia moderna mexicana. No hay que olvidarlo, al día de hoy seguimos siendo una ciudad pues, que está a la vanguardia y que sigue siendo pues, el laboratorio de todas las transformaciones que refracta la dialéctica política nacional. Nos vemos la próxima, hasta pronto.